Buenas tardes a todos y todas los que se han conectado a nuestro Facebook digital. Somos La Cumbre Social, una organización de impacto social y comunitario enfocada en promover la búsqueda de consenso y convergencia entre los distintos sectores representativos del país. Mi nombre es Rafael Solá, que le da la bienvenida nuevamente a su programa. Ya se ha convertido en algo normal, estar transmitiendo Facebook Live con distintas personalidades con las quienes dialogamos sobre los principales temas del país, y para eso hoy estamos reunidos aquí con la senadora Zoela Boy Alvarado, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias a ti, a Miguel detrás de la cámara, de hecho a Cumbre Social, por esta oportunidad. Muchísimas gracias y bienvenido a nuestra oficina. Gracias a usted por recibirnos aquí y darnos una calurosa bienvenida y por aceptar nuestra invitación a discutir los temas del país. Vamos a empezar con la entrevista. Ahora mismo se está celebrando una asamblea nacional de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Se están discutiendo temas de mucha importancia para el país, como un posible recorte de 450 millones, y también se están discutiendo las alternativas para afrontar esa realidad. ¿Qué piensa Zoela hoy de ese recorte de 400 millones de dólares y qué piensa sobre las distintas propuestas que están haciendo los estudiantes? Mira, debo comenzar diciendo, yo soy egresada con mucho orgullo de la Universidad de Puerto Rico. Primero el bachillerato lo hago en la Universidad de Puerto Rico, luego la Escuela de Derecho. Así que me graduó de abogada de la Escuela de Derecho de la UP. Así que la UP es un tema que yo no puedo ser demasiado objetiva porque lo llevo muy dentro y la quiero mucho. Así que tengo que partir de la premisa de que cualquier cosa que destruya esta institución que también ha servido a nuestra isla, tenemos que rechazarla, y la rechazamos. Cuando por primera vez comenzamos a escuchar las recomendaciones o las exigencias, debo decir, de la Junta de Supervisión Fiscal, cuando salen y dicen a la Universidad de Puerto Rico hay que recortarle 300 millones de dólares, pero no conformes con eso, a los días dicen no, hay que recortarle 450 millones de dólares. Desde un principio comenté que estaba en contra de ese recorte si el recorte significaba destruir nuevamente esta institución que es tan importante y también la ha servido al pueblo puertorriqueño. Así que me parece que la Junta de Supervisión Fiscal está haciendo recomendaciones y lamentablemente, no solamente con relación a la Universidad de Puerto Rico, sino con relación a muchos otros asuntos de Puerto Rico, están haciendo recomendaciones, y quizás debo llamarles más exigencias que recomendaciones, pensando en números, como si Puerto Rico lo que fuéramos somos números y no personas que padecemos ¿verdad? Y vivimos aquí y luchamos por esta isla. Así que yo, igual que la administración a la que yo pertenezco, el gobernador de Puerto Rico ha dicho que no está de acuerdo con un recorte de 450 millones de dólares por las consecuencias que traería, pero igual eso, Rafael, que digo eso, tengo que decir que todos y todas aquí en Puerto Rico tenemos que de una forma u otra hacer unos sacrificios. Estamos pasando por un momento muy difícil, y por qué hemos llegado a donde hemos llegado podemos discutirlo, pero la realidad es que estamos donde estamos, y ante la realidad económica que estamos pasando en Puerto Rico, y que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que la realidad también, porque somos una colonia, tienen la autoridad en ley para decidir lo que hay que hacer y exigir que se cumpla. Pues ante todas estas verdades, yo creo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Vamos a presentar alternativas para evitar ese recorte. Vamos a tener que recortar. Algo se va a tener que recortar, pero entonces, además de recortar ese algo, que definitivamente no son ni los 300 ni los 450 millones sugeridos o exigidos por la Junta, vamos a buscar alternativas para traer ingresos a la Universidad de Puerto Rico. Sabemos que la Universidad de Puerto Rico tiene unos talentos increíbles, no solamente en el profesorado, sino también entre los estudiantes. Así que, como bien ha dicho el gobernador de Puerto Rico, ¿por qué el gobierno, en lugar de estar contratando a empresas privadas, no contrata el talento que hay dentro de la Universidad de Puerto Rico para hacer diferentes cosas? Yo fui secretaria de corrección hace unos añitos atrás, en el 1997 al 2000,
Y nosotros dentro del sistema correccional hacíamos muchas cosas que de hecho yo utilicé en aquel momento mucho a la Universidad de Puerto Rico para hacer investigaciones con relación, por darte un ejemplo, la rehabilitación del confinado y la confinada. Nosotros utilizamos la Escuela de Derecho en aquel momento de la Universidad de Puerto Rico para que nos hicieran un estudio de si los programas que estábamos utilizando para la rehabilitación del confinado y la confinada eran reales. Así que eso, que el gobierno de Puerto Rico, en lugar de quizás contratar empresas privadas, pueda contratar a la Universidad de Puerto Rico, de esa forma generarle ingresos a la Universidad de Puerto Rico, es una de las alternativas. Así que yo creo que nosotros en la Universidad de Puerto Rico, y yo creo que todos los sectores en Puerto Rico, tenemos que entender que todos vamos a tener que hacer algún tipo de sacrificio, pero no nos podemos sencillamente quedar sentados y aceptando las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero mi petición a los estudiantes en un momento dado, yo fui estudiante. Estas cámaras la están viendo, puedo utilizarlo de plataforma. Mi petición a los estudiantes es que el diálogo tiene que ser la herramienta que utilicemos. Yo estoy ahora en un mundo donde aquí en el Senado de Puerto Rico hay muchas opiniones diferentes y para que nosotros podamos trabajar para el bien de Puerto Rico tenemos que tener la capacidad de sentarnos en una mesa y poder, que es lo que ustedes hacen a través de Cumbre Social, sentarse en una mesa, hablar de las diferentes opiniones y tratar de conseguir llegar a un consenso. Y mi petición a los estudiantes es eso, nunca cierren la puerta del diálogo. Y igual que condeno la posición de la Junta de Supervisión Fiscal que exige una reducción de 450 millones sin importar cómo afecte a la Universidad de Puerto Rico, igual tengo que condenar actuaciones como la del muchacho que todo Puerto Rico lo vio en aquel incidente donde escupe a uno de los profesores. Ese es el tipo de cosas que ni de un lado ni del otro podemos permitir. Así que a los estudiantes mi apoyo total, porque otra vez soy egresada y amo la Universidad de Puerto Rico, tenemos que protegerla, pero otra vez tenemos que sentarnos a dialogar para buscar un consenso. En el pasado, específicamente 2008-2012, cuando hubo esa gran huelga del UPR, el Senado tomó cartas en el asunto y jugó un papel muy fundamental, ya que propuso una alternativa que ayudó a mitigar y a bajar los ánimos en el sentido de la beca legislativa. ¿Qué desde el Senado se pudiera hacer para ayudar a la UPR más allá de expresar esa solidaridad? ¿Qué acciones se pudieran tomar legislativamente para encauzar esas aspiraciones? Una pregunta bien válida y déjame decirte, es diferente a aquel momento. En este momento nosotros en el Senado ni en ningún lugar en Puerto Rico tenemos la alternativa de presentar como solución al problema más dinero, porque ese es el problema, no hay dinero. Así que lo que en aquel momento se pudo hacer con una beca legislativa, no creo que en este momento sea posible. De hecho, me imagino que tú has escuchado que la Junta de Supervisión Fiscal recientemente nos advirtió a todos los que hemos sido electos y electas, que cada vez que se vaya a aprobar una ley, luego de aprobarla hay que enviarles un informe a la Junta de Supervisión Fiscal de cuánto va a ser el impacto económico de esa ley que se ha aprobado. Así que, aunque esa alternativa en aquel momento fue, como tú bien dices, una herramienta valiosa para ¿verdad?, intervenir en la situación que había en la Universidad de Puerto Rico, a mí me parece, te tengo que decir sinceramente, que una de las cosas que estamos haciendo aquí, que yo creo que es bien valioso, es investigar qué dentro de la Universidad de Puerto Rico qué gastos pudiéramos nosotros decidir, mira, estos no son necesarios, no son gastos necesarios, vamos a recortarlos. Te voy a dar un ejemplo. Recientemente estaba en una reunión donde estábamos discutiendo algunas de lo que estábamos encontrando en la investigación que se estaba haciendo y, oye, y lo digo con mucho respeto, pero ¿por qué vamos a gastar? Porque para mí no es una inversión, pero ¿por qué vamos a gastar en un chofer para quizás un decano de una de las escuelas de la universidad? Hay ciertos gastos que yo entiendo que son innecesarios. Pues desde el Senado de Puerto Rico, la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, presidido por el compañero y amigo Abel Nazario, estamos llevando a cabo, esta servidora es parte de esa comisión, estamos llevando a cabo una investigación para ver, dime dónde estás gastando y de esos gastos qué podemos reducir para que entonces
el recorte del que hablamos pues sea en aquellas cosas, ¿verdad? Hasta donde se pueda, en aquellas cosas que no son necesarias, como un chofer, por ejemplo. Ya hablando del UPR, ya hemos hecho el vínculo con la Junta de Control Fiscal. Yo pienso que todos los temas ahora del país pasan necesariamente en algún momento por la Junta de Control Fiscal. El viernes pasado hubo una reunión enfocada en desarrollo económico. Usted preside la Comisión de Desarrollo Económico del Senado. ¿Qué recomendaciones, si alguna, pudo captar de esa reunión y qué le pareció ese tipo de encuentro? Mira, ¿cuántas reuniones hemos tenido con la Junta de Supervisión Fiscal? Yo creo que son 8, hasta 8 o por ahí. Las que hayan sido. A mí la tristeza que me da es que solamente fue en la última que se comenzaron a discutir temas del desarrollo económico. En la comisión que yo dirijo, que es Revitalización Social y Económica de Puerto Rico, nosotros lo que buscamos es ver qué medidas nosotros podemos, no porque lo decida SOE, sino porque la gente que son los impactados e impactadas entiendan que necesitan para que en Puerto Rico pueda haber ese desarrollo. Pues en esta reunión de la que tú hablas y cuando miramos las otras reuniones, me parece que el desarrollo, las iniciativas de desarrollo económico debió haber sido la primera reunión que nosotros tuvimos haber tenido con la Junta de Supervisión Fiscal, no la última de todas las que hemos tenido, porque cuando tú comienzas a exigir lo que está exigiendo la Junta de Supervisión Fiscal, que con esto yo estoy de acuerdo, un presupuesto balanceado y además ser responsable y pagar una deuda que tiene Puerto Rico, porque otra vez podemos hablar de cómo llegamos a donde llegamos, pero estamos ahí y debemos ese dinero. Pues cuando tú haces una evaluación de eso, yo creo que antes de empezar a hablar de recortes y antes de empezar a hablar de quitar aquí y quitar allá, nosotros debemos hablar de cómo podemos mover la economía de Puerto Rico para que esos recortes no afecten a los que terminan afectando en este momento cuando la cosa está tan difícil, que son los más necesitados. Así que propuestas específicas de desarrollo económico, yo tengo que decirte que una de las cosas que promesa esta ley si ha traído algo positivo a Puerto Rico es que si recordamos al principio hubo un, no sé si el término correcto es task force, pero un grupo de personas que de hecho nuestro comisionado residente pertenecía a ese grupo, que hicieron una evaluación de qué leyes federales estaban impactando negativamente el desarrollo económico de Puerto Rico. Así que yo creo que una de las propuestas que nosotros debemos ver muy de cerca es eso mismo, que por nuestra condición colonial, y lo digo así porque para mí es indignante, por eso yo creo que Puerto Rico tiene que con urgencia moverse hacia la descolonización, pero ese es otro tema. Pero por nuestra condición colonial, aunque hay personas allá en el Congreso de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos toma decisiones y firma leyes, que hablábamos hace un momento fuera de cámara, lo de que las leyes nos impactan de una forma u otra, ellos allá firman y ellas allá firman leyes que nos impactan a nosotros acá, pues nosotros no tenemos el mismo trato cuando se promulgan esas leyes que tienen los 50 estados. Así que hay en este momento leyes federales que en lugar de impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, lo que hacen es que lo atrasan. Así que yo creo que la evaluación de esas leyes federales y ver cómo las podemos enmendar o a través del Ejecutivo Federal ayudar a que podamos acceder a todos esos fondos es una de las alternativas que deberíamos estar mirando con mucho detalle. Ya la Junta ha nombrado a una directora ejecutiva en propiedad en manos de la ucraniana Natalie Yaresko. ¿Qué le parece ese nombramiento? Y tenemos que hablar del sueldo necesariamente y esa cantidad de sueldo que se le va a pagar por realizar esas funciones. Mira, comienzo por decir que me alegra que sea una mujer quien tenga a su cargo una responsabilidad tan grande, pero ¿verdad? Digo eso por un lado porque soy mujer y soy muy creo que la mujer se necesitan más mujeres en puestos de toma de decisiones, pero por otro lado a mí me parece que la contratación de esta designación de ella como directora ejecutiva de la Junta es sencillamente una muestra adicional de, otra vez,
indignante que es la situación de Puerto Rico. Cómo esta junta de 7 personas, habiendo puertorriqueños y una puertorriqueña entre los miembros, toman decisiones de que voy a cortar aquí, voy a cortar allá, independientemente de cómo afecte a nuestro pueblo, a nuestra gente. Pero sin embargo, por un lado te dicen tienes que ahorrar, 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 no importa cómo afecte, pero por el otro lado te dicen, pero a esta señora le voy a pagar $625,000 que le van a pagar. Y para mí es inaceptable. Creo que es injusto para con Puerto Rico y más que por ninguna otra cosa, pues porque esos $625,000 salen del presupuesto de nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas, porque aunque esta Junta de Supervisión Fiscal es una entidad creada por una ley federal, saben que el presupuesto completo de la Junta sale del presupuesto de Puerto Rico. Así que es una muestra más, o una razón más, quizás debo decir, para yo creo que reconfirmar mi posición de que yo estoy en contra de la Junta de Supervisión Fiscal, pero aun cuando esté en contra de ella, yo creo que solamente hay una forma de que no nos vuelva a pasar una cosa como esa en Puerto Rico, y es dejar de ser una colonia. El pasado 22 de marzo, el presidente de la Junta, el señor Carrión, cursó una carta de la que ya pudo mencionar tanto al gobernador de Puerto Rico como a los presidentes de las cámaras legislativas, básicamente exponiendo una serie de fechas de cumplimiento que el gobierno tiene que cumplir con ellas para correr el proceso de la Junta como tal. Estamos en etapa de que esta administración haga lo que será su primer presupuesto como tal, como una administración ya de gobierno de año completo, y también es el primer presupuesto que se prepara a la luz del plan fiscal ya certificado. ¿Qué le parecen esas fechas que ha dicho la Junta que ustedes tienen que cumplir? ¿Qué espera de ese proceso presupuestario? Aunque sabemos que el Senado no tiene responsabilidad primaria en confeccionar el presupuesto. Y si usted como senadora electa por el pueblo se siente cómoda con ese calendario de fechas que le han establecido. Mira, creo que igual que la directora ejecutiva y el salario que se le ha asignado es una muestra o es un elemento adicional en la situación que tenemos, porque somos colonia, y yo sé que hay gente que no le gusta que se relacione una cosa con la otra, pero es que para mí es la base del problema, que somos una colonia. Pues me parece que tanto eso como el que esta junta de 7 personas le puedan decir, que no han sido electos por nadie aquí, nos puedan decir a los que sí hemos sido electos y electas, en tal fecha me tienes que entregar tal cosa, en tal otra fecha me tienes que entregar tal otra cosa, nuevamente es sencillamente una muestra de lo que somos en realidad. Pero con relación específicamente a la responsabilidad grande que tenemos, yo creo, Rafael, que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, le falló al pueblo puertorriqueño por años. Yo creo que, y no voy a entrar en si un partido o el otro son responsables, yo creo que cuando una vez nosotros llegamos a estas posiciones, lo del partido debe ser lo menos que importa. Aquí lo que debe importar es Puerto Rico. Así que, partiendo de eso, yo creo que el gobierno de Puerto Rico le ha fallado al pueblo puertorriqueño porque hemos llegado a esta deuda por diferentes razones. Así que es tiempo, y hace tiempo lo debimos haber comenzado a hacer, la exigencia de un presupuesto balanceado, la exigencia de una reducción de gastos en el gobierno, la exigencia de una reestructuración del aparato de gobierno de Puerto Rico. Debimos haberlo comenzado a hacer hace tiempo y no debimos haber tenido que tener una junta de supervisión fiscal diciéndonos que teníamos que hacerlo. Yo creo que es una responsabilidad bien grande. Soy parte en este momento y lo digo inclusive hasta con un poco de orgullo porque me siento que estoy en la mesa donde se están tomando decisiones y decisiones difíciles, y me parece que la responsabilidad de esta administración de gobierno de por primera vez presentar el primer presupuesto que vamos a presentar como administración, teniendo que cumplir con las exigencias que debieron haber sido exigencias que las tuviéramos aunque no existiera la Junta, pero teniendo las exigencias de la Junta, me parece que es un reto grande. Es difícil porque hablábamos hace un rato atrás de que todo el mundo va a tener que hacer algunos sacrificios,
y en ese presupuesto vamos a ver esos sacrificios, porque vamos a tener que tratar de cuadrar para poder cumplir con lo que nos toca, que es tratar de que ese presupuesto sea balanceado o lo más balanceado posible hasta que lleguemos a la meta final. Así que las fechas en particular... ¿Esperan cumplir con ese calendario de fechas? Mira, yo creo que sí. Nosotros estamos trabajando fuertemente porque, aunque vemos muchos y muchas dentro de mi administración que no estamos de acuerdo con la Junta, sí entendemos y reconocemos, aunque no nos guste, que tienen la autoridad en ley. Esta Junta es creada por una ley federal y tú y yo sabemos, nos guste o no, que la ley federal tiene aplicación en Puerto Rico. Así que nosotros estamos buscando un poquito lo que decía ahorita los estudiantes, un poco de diálogo. Vamos a sentarnos. Tú sabes que en New York hace cuántas semanas, quizás un mes atrás o algo así, la reunión anterior de la Junta de Supervisión Fiscal, todos en Puerto Rico estábamos, por lo menos esta servidora, con los dedos cruzados, pidiéndole ¿verdad? A papá Dios que la Junta no impusiera lo que fue el plan fiscal de ellos y se aceptara el que nosotros habíamos trabajado, el gobernador de Puerto Rico ¿verdad? Y el grupo de nosotros en la administración, porque aunque es otra vez difícil, hay que recortar, hay que hacer sacrificios, evitaba que más personas, jubilados, personas de adultos y adultas mayores, servidores públicos, se vieran tan afectados como si se hubiera implantado el plan de la Junta. Así que cuando presentamos la alternativa y la Junta en aquella reunión en Nueva York lo aceptó, para nosotros fue definitivamente un logro. Y eso es lo que esperamos, tener la posibilidad de continuar dialogando con esta Junta y apelando a que nuevamente estamos conscientes de que tenemos que hacer cambios, estamos conscientes de que Puerto Rico tiene que hacer sacrificios, pero no podemos hacer esos sacrificios a costa de el viejito que casi no tiene dinero para comprar los medicamentos o comprar la comida. Tiene que decidir, no podemos tomar esas decisiones o esos cambios, esos recortes a costa de esta jefa de familia, que yo sé lo difícil que es tú ser el único salario en tu casa y que de momento te digan que no sé, o tienes menos horas de trabajo o vas a tener que pagar más impuestos, etcétera. Así que atendiendo eso, estamos responsablemente evaluando las alternativas, pero manteniendo un diálogo y tratando de cumplir con las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal con relación a la fecha. Ciertamente, ya usted lo ha mencionado, la aprobación de ese plan fiscal debe de ser atribuido como un logro de esta administración. Dentro de lo malo, lo menos malo, claro, porque ojalá no hubiéramos tenido que hacerlo, pero... A eso iba. Dentro de ese plan hay una serie de medidas impositivas que, lejos de no impactar a las personas, digamos, más vulnerables, a los de primera línea, sí les impacta en términos de... Hay una propuesta de subir la contribución sobre la propiedad, subir las multas, malvete, recortar una serie de subsidios. ¿Cómo trabajar discursivamente eso cuando en la campaña que realizó su gobierno estaba centrada en no más impuestos, en no más afectar el bolsillo de los ciudadanos? ¿Cómo tratar de comunicarle eso al pueblo, de que tiene que otra vez más sacar más dinero de su bolsillo para pagar gastos que son del gobierno? ¿Cómo ustedes trabajarán esa realidad? Mira, si algo tiene la política en Puerto Rico es que las cosas como se explican no necesariamente son correctas y va a depender ¿verdad? De quién te lo explique y las razones que tenga para explicarlo. Y te voy a decir un ejemplo en particular, la contribución sobre la propiedad inmueble, el CRIM. Yo pago en mi casa CRIM desde que la compré. Y la mayor parte de las personas en Puerto Rico, muchas personas en Puerto Rico pagan el CRIM, pero hay también muchas personas que no pagan CRIM, no porque no deban, que sencillamente por la historia de nuestra isla llevan años en esa propiedad y el CRIM no las ha tasado, no las ha evaluado y entonces esta persona no paga. Yo, a diferencia, de hecho hoy en un programa radial que estábamos discutiendo el tema, lo explicaba.
La idea que está contenida en el plan es que no es que yo que pago voy a pagar más. Yo voy a pagar más si yo le hice una remodelación a mi casa, por decir un ejemplo, una piscina, y yo no pago CRIM sobre el valor de esa piscina, que es parte de mi propiedad inmueble, pues yo voy a tener que pagar un poco más cuando me vayan a tasar esa remodelación. Pero, ¿sabes cuánta gente hay allá afuera que tienen propiedades y no pagan? No pagan nada. Pues esas personas que tienen propiedades van a tener que pagar. Y yo sinceramente, nuevamente, volvemos a decir lo mismo, vamos a tener que todos hacer sacrificios. Pero si yo pago CRIM, y tú, o si tienes casa, o mucha gente, muchas jefas de familia, pagamos el hogar, la hipoteca, pagamos el CRIM, porque entonces otras personas que tienen propiedades no pagan el CRIM. Yo creo que todo el que no pague el CRIM debería pagar. Y entonces luego de nosotros hacer una evaluación de quienes no están pagando por su propiedad o los que están pagando por la propiedad pero han hecho remodelaciones o le han añadido áreas a su hogar, pues entonces deben pagar CRIM sobre esa área en particular. Es como un poco, y si me permites por darte el ejemplo, el IBU. Este es el espacio. Pues gracias el IBU. El IBU yo no sé cuántas veces se ha aumentado. Y caminando para esta campaña, las ocasiones en que yo hablé con alcaldes y alcaldesas que me decían, mira, yo sé quiénes son los comerciantes de mi pueblo, que el gobierno central, en lugar de estar cobrando a ellos el IBU, me lo den a mí, porque yo puedo hacer una mejor captación, porque yo sé quién es el que me debe el IBU. Esas son medidas que yo entiendo que antes de ponernos a sugerir sacarle chavos a la gente del bolsillo, porque paguen más, otra vez, yo lo del CRIM, a quien no lo paga, yo creo que debe pagarlo. O sea que yo estoy de acuerdo con esa parte del CRIM. Pero yo creo que nosotros, antes de a quien ya paga, exigirlo, pedirle que pague más, nosotros tenemos que empezar a asegurarnos que hemos agotado todas las alternativas para captar mejor lo que está allá afuera, entre otras cosas, como te digo, el IBU. De hecho, yo estoy trabajando como parte de uno de los proyectos que yo presenté en el concepto de la regionalización, que es cosas que hacen municipios ahora, ¿sabes? Los 78 municipios, ¿cuántos de ellos están muy mal económicamente? Pues para buscar dar mejores servicios a la gente, pero de forma más costo efectiva, que sea más económico. Estamos evaluando aquí en el Senado la regionalización, que es que vamos a poner en un grupo, en una región, unos municipios para que en lugar de cada municipio tener, por ejemplo, una oficina de compras, que haya una oficina en esa región que le sirva a, digamos por dar un ejemplo, a estos 5 municipios. ¿Sabes la cantidad de dinero que tú te ahorras en lugar de tener 5 oficinas de compras en cada uno de los municipios, tener una? Y además, no solamente porque la operación sale más barata, sino, ¿sabes lo que tú te vas a ahorrar cuando tú compras en lugar de, ¿qué te digo?, asfalto para las carreteras de un municipio, compras asfalto para las carreteras de 5 municipios? Así que yo creo que tenemos que movernos, y nos estamos moviendo hacia eso, hacia buscar alternativas que antes de sacarle chavos a la gente de su bolsillo, podamos nosotros encontrar esas iniciativas, esas alternativas. El 1 de mayo vence la veda, digamos, que protege al gobierno de Puerto Rico contra demandas de parte de los acreedores del gobierno. Muchos observadores de ese proceso están pronosticando que vamos dirigidos hacia una especie de quiebra gubernamental, el capítulo 3, o hay otro capítulo también. Usted también comparte ese pronóstico, y atado a eso hay sectores en la ciudadanía que están impulsando una auditoría de la deuda. Si quieres, primero tocamos el tema de la quiebra y luego tocamos el tema de la auditoría, por favor. Mira, con relación a la quiebra, esa reunión de New York, me recuerdo que estábamos bien atentos a qué iba a pasar
de si iban a exigir la implantación del plan fiscal que la Junta estaba sugiriendo o si iban a aceptar la recomendación de esta administración. Y tú sabes la cantidad de personas que yo escuché decir, olvídate, aquí no hay alternativa, ellos van a implantar lo que ellos han decidido, no hay oportunidad. Y cuando resultó que aceptaron la recomendación de la administración con relación al plan fiscal, yo me alegré muchísimo y yo mantuve siempre no sé si llamar la esperanza o que el optimismo, el optimismo, muy bien, el optimismo de que iban a aceptarlo. Así que yo me siento igual. A mí me matan en la raya. Yo no voy a dejar de llevar a cabo gestiones, las que sean necesarias, de aquí al 1 de mayo para evitar ese capítulo 3. Yo creo que el capítulo 3 o cualquier alternativa parecida a una quiebra no le va a hacer bien ni al gobierno de Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico, pero tampoco a los acreedores, a la gente que el gobierno de Puerto Rico le dé dinero. Así que mi posición es que me matan en la raya hasta el 1 de mayo, yo continuaré en lo que pueda y en lo que ¿verdad? Me pidan que ayude, voy a continuar en la mesa del diálogo buscando alternativas entre el gobierno de Puerto Rico y los acreedores. Y sobre la auditoría de la deuda, ¿cuál es su postura sobre eso? Pues mira, a mí me han preguntado anteriormente, yo tengo que decirte, yo creo en la auditoría. Yo creo que nosotros, Puerto Rico, pudiera sacar beneficio de auditar la deuda, más que por ninguna otra cosa, para evitar volver a cometer los errores que nos llevaron a donde nos han llevado hoy. Sin embargo, ¿cuánto cuesta la auditoría? Yo no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Yo soy abogada y he llevado unos cuantos casos en los tribunales. Y asumamos por un momento que hacemos la auditoría y se confirma que tal deuda es ilegal o inconstitucional. Eso no es una defensa del gobierno de Puerto Rico ante el acreedor. Porque cuando tú vayas al tribunal y el acreedor te está exigiendo cumplimiento de pago, porque tú tienes una deuda, tú no le puedes decir al acreedor, yo gobierno, no le puedo decir al acreedor, lo siento, pero esa deuda no te la puedo pagar porque quienes la hicieron mal, porque el gobierno de Puerto Rico es una entidad y esa deuda se va a tener que pagar. Así que lo que estoy diciendo es, me parece que sería positivo porque nos enseñaría lecciones para evitar que Puerto Rico vuelva a caer en esto. La pregunta es, en este momento donde cada chavo prieto cuenta, cada centavito cuenta, si es el momento para hacerla, por el costo que puede tener. Así que si fuera mi decisión, yo evaluaría cuánto saldría hacer una auditoría. Porque nuevamente, el resultado que tenga la auditoría no va a cambiar la cantidad de dinero que nosotros debemos. No lo va a cambiar. Un poco redondeando este tema de la Junta de Control Fiscal, ¿qué tal vez elementos son necesarios para evitar lo que cada día se sigue haciendo un poco más evidente, y es que los caminos conducen hasta un poco de enfrentamiento entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal en términos de, ya hemos discutido las fechas de aprobación, ya hemos discutido que usted ve que son exigencias y no son recomendaciones? ¿Qué elementos tal vez son necesarios para evitar ese tipo de confrontación y tratar de buscar soluciones de consenso, no entre solamente la Junta y el gobierno, sino también entre el pueblo de Puerto Rico? ¿Qué elementos hacen falta en esa mesa? Mira, yo creo que el primer elemento, buena fe de parte de ambas partes, tanto del gobierno como del otro lado de la mesa. Cuando la Junta de Supervisión Fiscal comenzó, cuando se comenzó a hablar de que en Washington estaban aprobando promesas, yo recuerdo que yo tenía discusiones con compañeros del otro partido principal que hay en Puerto Rico, porque ellos partían de la premisa de que lo único que ellos iban a interesarles era el pago de la deuda. Y yo tengo que confesarte hoy que aquella visión que tenía de que venían más preocupados por Puerto Rico y ayudar a Puerto Rico a salir hacia adelante ha cambiado. Yo creo que la
Junta de Supervisión Fiscal tiene como prioridad lograr el pago de la deuda. Pero aún dentro de eso, yo creo que han demostrado con esto que pasó en esa reunión de Nueva York que ellos están abiertos al diálogo. Así que posible que en un futuro haya esa confrontación. Yo tengo, y otra vez me matan en la raya, yo voy a continuar utilizando la herramienta que yo creo que es más productiva, que es la del diálogo, pero yo te tengo que decir, Rafael, yo estoy aquí sentada porque a mí un pueblo me eligió. Y yo, la responsabilidad que yo siento de representar bien al pueblo puertorriqueño es muchísima. Así que, si llegara el momento en que estas exigencias fueran en contra de nuestra gente, yo tendría que evaluar qué medidas yo voy a tomar. Porque antes que responderle a ellos, definitivamente le respondo a mi pueblo. Ciertamente habló de responder a su pueblo y que siente una gran responsabilidad. Hablemos un poco sobre la comisión que usted preside, Comisión de Revitalización Económica y Social. Hay un proyecto que usted ha presentado en los últimos meses de las escuelas coeducativas. Eso ha causado revuelo, digamos, de parte y parte, en el sentido de que hay gente que lo ve muy con buenos ojos, hay otras personas que han interpretado con otros juicios. Por favor, utilice estas cámaras para explicar qué es ese proyecto de escuelas coeducativas y si nos puede dar una actualización en qué trámite se encuentra el proyecto, claro, si usted lo ve como parte de una necesaria reforma al sistema de educación primaria en Puerto Rico. Abúndenos sobre ese proyecto, por favor. Pues mira, te agradezco muchísimo la oportunidad de hablarte del tema porque es un tema muy querido para mí, importante para mí. De hecho, te agradezco que estés al tanto de esto, porque tú sabes, y un poco lo hablábamos fuera de la cámara, yo creo que Puerto Rico, la gente, el pueblo, se tiene que envolver más en lo que pasa aquí. Porque nosotros todos los días discutimos proyectos y que te van a impactar de una forma u otra, y entonces en muchas ocasiones no tenemos a la gente envuelta en esa discusión, entonces las decisiones las tomamos a base de las poquitas personas que vienen o a base, inclusive en ocasiones, a base de nuestro criterio y no el de más nadie. Así que yo creo que es bueno que la gente, y agradezco muchísimo a Cumbre Social que esté haciendo esto, porque eso es lo que hay que hacer. La gente, la ciudadanía se tiene que envolver y no permitir que nosotros acá, solitos y solitas, decidamos. La gente es la que tiene que exigirnos que decidamos. Pues con relación a las escuelas coeducativas, es un proyecto bien sencillito. Nosotros le estamos pidiendo a la Secretaría de Educación y a la Procuradora de las Mujeres que se unan para que identifiquen 10 escuelas elementales en el sistema público de Puerto Rico de educación, donde vamos a implantar unas estrategias, que las estrategias las va a diseñar una junta compuesta por la Secretaría de Educación, la Procuradora de las Mujeres, grupos del tercer sector, papás, mamás, profesionales, agrupaciones religiosas si pueden formar parte del grupo, para implantar unas estrategias para enseñarles a nuestros chicos y a nuestras chicas en esas 10 escuelas, porque la idea es que dependiendo del resultado, pues lo implantamos. Una especie de proyecto piloto. Es eso mismo, un proyecto piloto, lo implantamos entonces en el resto del sistema, y es para que le enseñe a nuestros chicos y a nuestras chicas que no importa que tú seas nene y no importa que yo sea nena, tú y yo tenemos los mismos derechos, tú y yo debemos tener las mismas oportunidades. Y cuando hablamos en el proyecto, que es lo que ha creado, como tú bien dices, un poco de revuelo, es que hablamos de que se le enseñe, se le eduque a estos chicos y chicas sobre equidad de género. Que, Rafael, equidad de género no es otra cosa que tú enseñarle al nene y a la nena, no importa que tú seas nene o que seas nena, tú puedes ser doctor o puedes ser enfermero, y yo puedo ser doctora o puedo ser enfermera. Y es equidad de género porque género son los roles que le asigna la sociedad, ¿verdad?, como parte de la cultura, a la mujer y al hombre. Y estamos en el 2017. Yo tengo 52 años, yo llevo en esta lucha muchos años. Y aunque ahora yo noto la diferencia del discrimen contra la mujer, todavía hay discrimen contra la mujer. Tan así que hace unos días atrás nosotros aquí en el Senado
votamos a favor de una ley, ya hoy es ley, para igual paga por igual trabajo. En el 2017 hay mujeres y hay hombres que por el mismo trabajo, las estadísticas dicen que ganan entre 70 y 80 centavos de cada dólar que gana el hombre por el mismo trabajo. Así que lo que estoy invitando al Departamento de Educación es que con este proyecto de las escuelas coeducativas empecemos desde chiquititos y chiquititas para que cuando esos chicos y chicas sean los adultos del mañana no tengamos ni que hablar de este tema, porque ellos partan y ellas partan de la premisa de que somos iguales. ¿Cuál ha sido la respuesta, si alguna, de tanto de la designada Procuradora de la Mujer como de la Secretaria de Educación sobre este proyecto? Pues mira, la Secretaria de Educación apoya el proyecto, ella está completamente de acuerdo con que le enseñemos a nuestros chicos y a nuestras chicas esto, está dispuesta a sentarse para escoger las 10 escuelas. De hecho, las escuelas, dice el proyecto, que deben ser en áreas donde mayor incidencia de violencia doméstica haya, porque la realidad es que la violencia doméstica, que es un mal que queremos erradicar, es la muestra quizás más clara del discrimen contra la mujer. Así que ella está Julia Keller está muy a favor del proyecto y está dispuesta a comenzar tan pronto se convierta en ley. Ha habido otros grupos que, no me preguntes la razón, tendrías que preguntárselo a esos grupos, a los representantes de esos grupos, pero parece que el término equidad de género no están de acuerdo con él. No entiendo por qué. Nuevamente, género es sencillamente eso, los roles que la sociedad le asigna a las personas. ¿En qué etapa del trámite legislativo se encuentra este proyecto? Pues mira, ese proyecto fue asignado al compañero Abel Nazario como presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria. Ya hubo una primera vista, la semana que viene, no la próxima, a finales del mes de abril, hay una segunda vista, entiendo que va a ser la última, luego de que se recojan, ¿verdad?, las ponencias y posiciones de cada una de las partes que pidan y se les invite a estar presente en la vista. Él como presidente y su comisión hacen un informe positivo o negativo, recomendando la aprobación o recomendando que no se apruebe el proyecto, y entonces luego de eso baja al floor o entiéndase al hemiciclo para que nosotros como grupo, el Senado de Puerto Rico, vote a favor. ¿Hay ambiente para eso en estos momentos? Pues como te dije, a mí me matan en la raya, así que yo voy a seguir empujando. Yo creo en esto, yo creo que esto es lo justo para Puerto Rico. De hecho, voy a aprovechar nuevamente el medio de Cumbre Social para, no solamente con relación a mi proyecto de escuelas coeducativas, sino otra vez, yo creo que la gente, los jóvenes, de hecho que los felicito a ambos por estar interesados en los temas que se discuten en Puerto Rico, pero la gente, incluyendo los jóvenes, tienen que envolverse más, no, ¿verdad?, pensar allá los políticos y políticas que se entiendan, porque es que yo no estoy aquí como política, yo estoy aquí como senadora para aprobar, votar a favor o en contra de proyectos que otros compañeros y compañeras entienden que deben traer ante la atención, y yo creo que debe ser el pueblo de Puerto Rico el que esté pendiente de qué estamos haciendo para que levanten su voz a favor o en contra de las medidas que estamos evaluando. Así que invito a que sigan definitivamente la página de Cumbre Social, que sigan ¿ustedes hacen esto semanalmente? Lo hacemos por periodo, 1 o 2 programas por mes. Pues 1 o 2, yo creo que son, de hecho yo vi el de Vargas Vidot, compañero con quien estuvo muy bueno, y con Vargas Vidot radicó una medida recientemente para... Vamos a hablar sobre eso. ¿Ah, sí? Hábleme un poco de esa medida. Claro que sí. Tengo entendido del el Fondo de Inversión en Desarrollo Comunitario y cooperativo. Si nos puede pues, aprovechar este momento para también hablar sobre ese proyecto, y lo mismo, en qué trámite se encuentra, y si nos puede dar una explicación bastante comprensiva del proyecto. Claro que sí. Pues mira, este proyecto es bien interesante porque todos aquí, todos en la legislatura estamos conscientes de el excelente servicio que le provee al pueblo de Puerto Rico las entidades sin fines de lucro. Estamos bien conscientes, pero otra vez estamos en una situación donde la economía está difícil, y uno de los grupos que más impacto han recibido con esta situación difícil que tenemos en la economía ha sido las entidades sin fines de lucro.
Sin embargo, el gobierno no pudiera, aunque tratara y tuviera el dinero, no pudiera dar los servicios que muchas de estas entidades dan. Así que, sentada con Vargas Vidot, ¿verdad? Me presentó la idea de crear una institución, otra vez sin fines de lucro, para que recibiera fondos para ser como una junta que evalúe diferentes proyectos comunitarios y cooperativos. Y esa junta determinar si le debe dar o hacer esta asignación de fondos a esa entidad sin fines de lucro bona fide que está buscando ayudar de alguna forma a su comunidad. Cuando el senador y amigo Vargas Vidot me lo presenta, lo evaluamos. De hecho, en la composición de la Junta estuvimos hablando sobre el tema. Y el dinero, para que sepas de dónde se supone que va a salir de los fondos que tiene el gobierno de Puerto Rico por el arbitrio al ron. Así que es un fondo que parte se utiliza para reinvertir en la industria del ron, que es muy importante para Puerto Rico. Por lo tanto, ni él ni yo estamos interesados en impactarlo negativamente, pero de ese fondo no se utiliza completo, así que la parte que no se está utilizando la queremos asignar a esta junta, para que sea esta junta quien entonces lo asigne a diferentes entidades sin fines de lucro para desarrollar esas empresas cooperativas o comunitarias. El proceso es que esa pieza legislativa de autoridad del compañero Vargas Vidot, que esta servidora me fue asignada, me fue asignada a la comisión el 21 de abril. Vamos a tener la primera vista, donde estamos llamando, porque si hay algo que yo estoy convencida, llegué pensándolo y ahora que llevo un poco más de 100 días aquí, estoy todavía más segura de esto, es que yo no tengo la respuesta a todo, yo no tengo la verdad. Y para yo poder hacer un buen trabajo por Puerto Rico, yo tengo que escuchar a todas las partes que se vayan a impactar con aquella legislación en la que yo estoy envuelta. Así que yo tengo como regla escuchar a todas las partes. Así que el 21 vamos a estar escuchando diferentes representantes de entidades sin fines de lucro, pero también vamos a estar escuchando a representantes de la destilería, vamos a tener diferentes representantes de los rones en Puerto Rico, para escuchar ambas partes y poder decidir si el proyecto, porque con los proyectos de ley lo que puede pasar es que o tú le votas a favor o en contra, o los enmiendas para hacerlos mejor todavía. Así que estamos abiertos y bien interesados, tanto él como yo, porque de hecho el proyecto fue asignado a mi comisión en primera instancia, a la de él en segunda instancia, así que vamos a hacer las vistas en conjunto y vamos entonces a estar escuchando a todos los deponentes que les interese y nosotros invitemos a participar, para entonces tomar la decisión de cuando lo bajemos al hemiciclo. Ha mencionado que usted no puede, digamos, gobernar sola, sino que necesita recibir esos insumos de diferentes sectores, pues para tener una opinión mucho más robusta para tomar sus decisiones. En ese sentido, ha lanzado la plataforma del programa Crece. ¿Qué significa eso y cómo usted lo conceptualiza dentro de su visión de legislar? Mira, el desarrollo económico, que era lo que hablábamos hace un ratito atrás, dijimos que quizás debió haber sido la primera reunión con la Junta de Supervisión Fiscal y no la última que hubo. El desarrollo económico de Puerto Rico es un tema que tenemos que atender con urgencia. Y caminando otra vez para esta campaña, la cantidad de gente, de individuos que me daban ideas, pero la cantidad también de gente, por ejemplo, dueños de negocios pequeños, que me decían, el gobierno me lo hace tan difícil que yo voy a tener que cerrar, no puedo, que si los permisos, que si los impuestos, etcétera. Así que cuando llegamos, ¿verdad? Y tuve el favor del pueblo de Puerto Rico y entré como senadora, comenzamos a diseñar lo que le hemos llamado, como tú bien dices, Crece, que es la reunión de 10 sectores de la economía, del desarrollo económico de Puerto Rico, y lo llamamos a este primer foro, eso fue hace como una semana atrás, donde lo sentamos por sectores. Está mujeres empresarias, turismo, agricultura,
sostenibilidad, habían diferentes culturas, no sé si lo dije ya, anyway, eran 10 sectores, los sentamos cada uno en las mesas para que sean ellos y ellas, que son los expertos en cada sector, nos digan a nosotros cómo yo desde el Senado puedo ayudar a ese desarrollo económico. ¿Dónde es que tu sector está hoy en Puerto Rico? ¿Y dónde es que debería estar? ¿Cuál es la meta de ese sector? Y entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista legislativo? Para llegar a ese punto. Para llegar a ese punto, exacto. Así que lo próximo que tenemos es la semana que viene, creo que es, o la otra, vamos a dividir otra vez esos sectores para tener entonces ya una reunión con cada sector, para que nos digan entonces qué legislación que existe hoy debe ser o derogada o enmendada porque son obstáculos a llegar a esa meta, o qué legislación debemos promulgar en Puerto Rico para que ellos puedan llegar a esa meta. Y estoy bien entusiasmada porque la cantidad de personas, la calidad de personas que estuvieron aquí con nosotros en este foro fue increíble, mucho interés de trabajar en la misma mesa. Y vuelvo a lo mismo, el diálogo, el consenso, yo creo que es lo que más le sirve a Puerto Rico y vamos a continuar con esto. La idea es que para la próxima sesión, que sería la segunda sesión ordinaria de este cuatrienio, comenzando en agosto, ya yo tenga el insumo de ellos y de ellas para entonces presentar los proyectos de ley. Nos ha llegado una pregunta a través del live sobre los sistemas de retiro. Sabemos que están en una etapa muy crítica. Ya incluso el plan fiscal contempla una reducción de un 10% para aquellas personas que ganen más de $2,000 al mes, pero sabemos honestamente que eso no es una solución mágica y que de por sí sola no resuelve completamente ese problema estructural de los sistemas de retiro, y sin hablar del de maestros también, que se encuentra en una etapa muy vulnerable. ¿Qué podemos hacer para mejorar esos sistemas y qué se puede trabajar? Volvemos de su posición en el Senado para eso. Pues mira, lo primero que debo decirte es que ese ejemplo que tú acabas de mencionar es uno de los ejemplos de la diferencia entre lo que ellos querían en la Junta de Supervisión Fiscal con relación a los pensionados, de que a todos, no importaba cuánto recibieran de pensión, se les tenía que cortar ese por ciento, frente a la propuesta que se le hizo, esta administración le hizo, diciéndole, oye, a los que reciben menos de $2,000 no le vamos a tocar un centavo porque es que tú no vives. Y mucha de esa gente, la mayor parte de ellos, la gran mayoría de ellos son personas adultos y adultas mayores, y además de ellos muchas mujeres. Nosotros sacamos el cálculo y no lo tengo a la mano, pero el cálculo de las mujeres y después mujeres jefas de familia era bien alto, así que las personas más vulnerables se iban a ver impactadas por esto. Así que qué bueno que hubo el diálogo, hubo la buena fe de parte de la Junta de Supervisión Fiscal y aceptaron que en lugar de afectar a todo el mundo, afectáramos o impusiéramos esta reducción del 10% en aquellos que ganan o reciben en sus pensiones más de $2,000. Pues, y como tú bien dices, esto no corrige el problema. Una de las iniciativas de esta administración, y yo creo mucho en el concepto porque he participado muy de cerca de él, es las alianzas público-privadas participativas. Una de las, conforme a la nueva ley de las alianzas público-privadas, que como sabes, pues es cuando el gobierno y la empresa privada hacen un acuerdo, una alianza para desarrollar algo. Una de las diferencias que yo creo que es principales de esta ocasión de la enmienda a las alianzas público-privadas es que parte del ingreso que recibe el gobierno por esas alianzas público-privadas van a ir directo al sistema de retiro. Así que yo creo nuevamente, yo no tengo los números a la mano, pero entiendo que la expectativa es que no vamos a resolver el problema por completo, pero vamos a definitivamente contribuir a reducir ese hoyo en el que están las pensiones en Puerto Rico. Y me parece pues que a medida que más alianzas público-privadas se establezcan en Puerto Rico,
mejor va a afectar, ¿verdad? O más positivamente se va a afectar el fondo de las pensiones. Senadora, hemos tocado una diversidad de temas, de verdad que le agradecemos su disponibilidad. No queremos irnos sin que usted aproveche estas cámaras nuevamente para enviarle un mensaje al pueblo de Puerto Rico sobre las perspectivas tanto presentes como futuras que como sociedad y como país vamos a estar afrontando, así que las cámaras son todas suyas, si puede darle un mensaje, se lo vamos a agradecer. Claro que sí, yo me imagino que la mayor parte de los que nos están viendo y las que nos están viendo son personas jóvenes, porque el sistema, ¿verdad? Esto de Facebook, pero independientemente, tanto a los jóvenes como a los que ya no somos tan jóvenes, yo creo que Puerto Rico está pasando por un momento muy difícil y solamente vamos a salir de esta situación si encontramos y le damos mayor importancia a aquellas cosas que nos unen, a aquellas cosas que compartimos. Como he dicho anteriormente durante esta entrevista, el diálogo yo creo que es la herramienta principal y tenemos que utilizarlo para poder buscar esos consensos. Yo estoy aquí en el Senado desde enero y ¿verdad? Me quedan 3 años y un poco más en este cuatrienio, y mi sentir es que vengo para servirle al pueblo puertorriqueño. Solamente estoy aquí porque un gran número de puertorriqueños y puertorriqueñas me dieron ese voto de confianza. Te pido que me des la oportunidad de servirte, y para mí la forma de poderte servir es que me dejes saber qué necesitas. Yo tengo ideas y he presentado y seguiré presentando proyectos a base de las necesidades que yo vi durante esas caminatas, pero no es suficiente. Comunícate conmigo, nosotros tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos la página aquí en el Senado, estoy a las órdenes. Y antes de terminar, creo que lo más importante, tanto a Miguel como a Rafael, yo tengo hijos de más o menos la edad de ustedes y tengo que decirles que los felicito, porque nuevamente yo creo que hay gente que en cierta forma le quitan mérito a los jóvenes porque son jóvenes. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que en la juventud es que nosotros tenemos que concentrarnos. Por eso es que si tú miras, la mayor parte de mis proyectos tienen que ver más con los jóvenes, los niños y las niñas, porque creo que es a ellos y a ellas a quienes tenemos que defender más y aprovechar más el talento de ustedes. Así que yo como senadora, como mujer, como puertorriqueña, les agradezco a ustedes el interés de estarse envolviendo en estos asuntos. Sigan hacia adelante, mi admiración, y aquí tienen una amiga. Muchas gracias por esas palabras. Algo que siempre recalcamos, la movilización